Para cualquiera que se esté formando en el área de la salud, el término ensayo clínico es sin duda fundamental. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de esas dos palabras? Hoy vamos a desglosar este proceso, que es uno de los más rigurosos y cruciales de la medicina moderna. Entenderlo no es solo una opción, es una necesidad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un fármaco que parece tan prometedor puede tardar casi 15 años en llegar a los pacientes? La respuesta está en un viaje metódico diseñado sobre todo para protegernos. Y para entender el porqué de este sistema, es importantísimo que primero miremos al pasado. La historia de cómo regulamos los medicamentos hoy en día no se escribió con tinta, la verdad. Se escribió con las lecciones aprendidas de tragedias muy reales. A ver, viajemos un momento a Estados Unidos, año 1937. En ese entonces no existía ninguna ley que obligara a demostrar que un fármaco fuera seguro antes de venderlo. Así que una compañía farmacéutica, queriendo hacer una versión líquida de un medicamento, usó como solvente el dietilenglicol, que es un químico tóxico, básicamente un primo del anticongelante. El resultado fue, como se pueden imaginar, una catástrofe. Más de 100 personas murieron, y muchas de ellas eran niños. Esto no fue un simple accidente. Fue una llamada de atención que sacudió a todo el país y dejó al descubierto una falla gravísima en el sistema. Claramente, algo tenía que cambiar. Y lo peor es que no fue un caso aislado. Unas décadas después, la talidomida, un medicamento para las náuseas matutinas, provocó miles de casos de malformaciones congénitas gravísimas por todo el mundo. Estas tragedias demostraron, sin dejar lugar a dudas, que la buena fe de las empresas no era suficiente. Se necesitaba un guardián. Y fue así como nació la necesidad de tener una entidad reguladora fuerte, con el poder y la responsabilidad de poner la seguridad de la gente por encima de cualquier interés comercial. Ese guardián es la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Su misión es súper clara: asegurarse de que cada nuevo medicamento sea seguro y eficaz antes de que pueda llegar a nosotros. Son, en esencia, nuestra primera línea de defensa. ¿Pero cómo lo hacen exactamente? Bueno, la respuesta está en un proceso estandarizado y muy meticuloso: las fases del ensayo clínico. Vamos a desglosarlas una por una. Pero ojo, antes de que una sola persona participe en un estudio, se debe cumplir con un código ético súper estricto. Principios como el consentimiento informado, que básicamente garantiza que los voluntarios entiendan todos los riesgos, o la revisión independiente por comités de ética, son la base. Una base no negociable que protege a cada participante. Muy bien, entramos en la fase 1. Este es el momento en que el fármaco deja el laboratorio y entra por primera vez en el cuerpo humano. El objetivo principal aquí no es curar, sino responder una pregunta fundamental. En esta fase, el fármaco se le da a un grupo muy pequeño, de unas 20 a 100 personas, que por lo general son voluntarios sanos. Los investigadores los monitorean súper de cerca para entender cómo el cuerpo procesa el fármaco y, claro, para identificar cualquier efecto secundario inmediato. Entonces, el punto clave de la fase 1 es simple y directo. La pregunta ¿es seguro? Si la respuesta es sí, y solo si es un sí rotundo, se puede pensar en avanzar al siguiente paso. Pasamos entonces a la fase 2. Ahora el enfoque cambia por completo. Por primera vez, el medicamento se le administra a personas que de verdad tienen la enfermedad que se busca tratar. El grupo de estudio se hace más grande, ahora incluyendo entre 50 y 500 pacientes. Esto permite que los investigadores obtengan los primeros datos sobre si el fármaco de verdad funciona y, además, ayuda a refinar la dosis. Aquí la pregunta que impulsa todo es doble. Primero, ¿el fármaco muestra alguna señal de que sirve para algo? Y segundo, ¿cuál es la dosis que da los mejores resultados con los menores riesgos? Y ahora la fase 3. Esta es la prueba de fuego. Son los estudios más grandes, más complejos y, por supuesto, más caros. Son el paso final y decisivo antes de poder pedir la aprobación para vender el medicamento. Y cuando digo grande, hablo de una escala masiva. Cientos o incluso miles de participantes en muchísimos centros médicos, a menudo en diferentes países.
Esta diversidad es clave para confirmar que los resultados no son pura casualidad y que se mantienen en una población amplia. Es la evidencia definitiva. Aquí, el nuevo fármaco se compara directamente con el tratamiento estándar que ya existe o con un placebo. La pregunta ya no es solo si funciona, sino si funciona mejor o es más seguro que lo que ya tenemos. Los resultados de esta fase literalmente deciden el destino del medicamento. Bueno, ya vimos las fases, pero para entender de verdad la escala de este desafío, tenemos que alejarnos un poco y ver el panorama completo. Fíjense en este embudo, es que ilustra la brutal realidad del desarrollo de fármacos. De entre 10.000 y 25.000 compuestos que se empiezan a estudiar en un laboratorio, solo unos 250 llegan a pruebas preclínicas. De esos, con suerte, apenas 5 entran en ensayos en humanos. Y de esos 5, si todo sale perfecto, solo 1 logrará la aprobación final. La tasa de fracaso es inmensa. Y claro, este proceso toma tiempo, mucho tiempo. Desde que se descubre algo en el laboratorio, pasando por las pruebas en animales, las 3 fases de ensayos clínicos y finalmente la revisión de la FDA, el promedio es de casi 15 años. Cada etapa es un filtro súper riguroso. Pero, ¿qué pasa cuando un medicamento finalmente lo logra y se aprueba? Uno podría pensar que el trabajo terminó, pero en realidad apenas comienza una nueva etapa. Aquí es donde entra la fase 4, o la vigilancia después de la comercialización. Si las fases anteriores eran en un ambiente controlado, esta es la prueba del mundo real, con millones de usuarios. Es crucial para detectar efectos secundarios muy raros que solo aparecen a gran escala. Y para eso existen sistemas de reporte, como MedWatch en Estados Unidos, donde los profesionales de la salud pueden informar cualquier problema. Así nos aseguramos de que la vigilancia nunca termine. Y así cerramos este recorrido. El sistema que tenemos hoy, que nació de la tragedia, es un pilar de la medicina moderna. Pero la ciencia nunca se detiene. Con los avances en genómica, medicina personalizada e inteligencia artificial, este proceso seguro va a evolucionar. La pregunta que queda para la próxima generación de profesionales de la salud es, ¿cómo podemos hacerlo todavía más seguro, más rápido y más eficaz?